Les voy a hablar sobre el síndrome del QT largo adquirido. Bueno, el síndrome del QT largo adquirido es un desorden de la repolarización miocárdica que se caracteriza por prolongación del intervalo QT y por un tipo de taquicardia ventricular polimórfica que es la torsada de Pointes. El síndrome del QT largo tiene dos causas, dos etiologías. Puede ser congénito o puede ser adquirido. Dentro del congénito, el congénito es catecolamina dependiente y este es un trastorno hereditario que es causado por mutaciones en los canales iónicos cardíacos. Y el adquirido es bradicárdico dependiente y este es producido por fármacos secundarios a alteraciones metabólicas como hipocalemia, hipopagnesemia y bradicardia. Ambas tienen una característica común que es la de producir la torsada de Pointes, que tiene un riesgo muy elevado de producir muerte súbita. En la epidemiología, epidemiológicamente es 2 a 3 veces más frecuente en las mujeres y esto se debe a que el síndrome de QT largo congénito en sí es más frecuente en las mujeres, con una relación aproximadamente de 3 a 1 en comparación con los hombres. La incidencia anual estimada es aproximadamente del 3.2% y es difícil de identificar si es por síndrome de QT largo adquirido o si es congénito, y esas diferencias en cuanto a la incidencia no se pueden establecer adecuadamente, por eso es muy difícil de saber exactamente la incidencia actual. Un estudio encontró que la prolongación del intervalo QT de forma moderada se detectó en un 7% y la prolongación del QT severa se encontró en un 7% de los pacientes admitidos en un hospital de emergencias. Y el 24 al 37% de los pacientes de una terapia intensiva tuvieron síndrome de QT largo adquirido. Como pueden ver, es bastante frecuente, más aún en pacientes que están en cuidados intensivos. ¿Ya? La importancia de la charla radica más que todo en este metaanálisis que fue publicado en el 2011 en la Epidemiology, donde habla de mortalidad y el intervalo QT electrocardiográficamente. Este metaanálisis encontró que existe una asociación entre el intervalo QT prolongado y mayor de 50 milisegundos y un mayor riesgo de mortalidad cardíaca total, mortalidad cardiovascular, mortalidad por enfermedades coronarias y muerte súbita. Entonces, es importante conocer la prolongación del intervalo QT y la complicación que es en este caso la torsión de puntas, que como mencioné antes es una complicación fatal. Entonces, pero solamente los antecedentes, los fármacos, alteraciones metabólicas son los causantes de que haya este aumento de la mortalidad en estos pacientes. Pues en el 94 en la British Medical Journals se publicó un estudio que era nombrado Interpretación del electrocardiograma por doctores, y este estudio concluyó de que de 120 el 76% de los encuestados definieron incorrectamente el intervalo QT. Dentro de ellos estaban emergenciólogos, cardiólogos y cirujanos cardiovasculares. Entonces aquí hay un problema, porque si no sabemos identificar el intervalo QT no vamos a dar un tratamiento adecuado. Otro estudio que fue realizado en el 2005 por la doctora Sana Khatib realizó una encuesta a profesionales de la salud pública sobre el conocimiento del intervalo QT. En conclusión, ella concluye que un número apreciable de profesionales de la salud no pueden medir correctamente el intervalo QT,
y no puede identificar correctamente los factores y medicamentos que pueden prolongar el QT. Y recomiendan que se debe prestar mayor atención al intervalo QT para garantizar un uso más seguro de los medicamentos que prolongan el QT. Entonces, este estudio de aquí no solamente fue realizado a médicos, sino que también entraron estudiantes, enfermeros, y asistentes de salud pública. Entonces, no es tan importante, pero en el 2005 el doctor Biskin publicó un estudio en Harvard que se denominaba interpretación electrocardiográfica incorrecta del intervalo QT. La mayoría de médicos no pueden reconocer un intervalo QT prolongado cuando ven un electrocardiograma. Y ellos concluyeron que el 50% de los cardiólogos y el 60% de los no cardiólogos calcularon incorrectamente el intervalo QT. Entonces, como podemos ver aquí, el 60% de los no cardiólogos eran médicos internistas y eran psiquiatras, que son los que manejan medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT. Entonces, es bastante elevado la falta de conocimiento que tenemos o que tienen los especialistas en cuanto al intervalo QT y la forma de corregirlo y la forma de analizarlo. Y el error más común fue subestimar el QT corregido de pacientes con QT largo y sobreestimar el QT corregido de pacientes sanos. Entonces, debemos prestar mayor atención a lo que es el intervalo QT. Y nuevamente les comento que por eso es la importancia de esta charla. Una pregunta, ¿sí me están escuchando todo lo que les digo? Sí, Doc, acá Sí, escuchamos. Se escucha perfecto, Doc. Ok, gracias. Bueno, en la fisiopatología. Te escucho bien. Ok, en la fisiopatología, para comprender la fisiopatología tenemos que ver un poquito del potencial de acción de forma rápida. Tenemos lo que es la fase 0, que es la entrada masiva de sodio por los canales iónicos de sodio, que se representa en el electrocardiograma por el QRS. Luego viene la fase 1, que es la fase inicial de repolarización. En el electrocardiograma se representa por el punto J y es la salida de potasio a través de los canales transitorios de potasio. Luego viene la fase 2 o fase de meseta, que se representa por el segmento ST y es la entrada de sodio y calcio a través de los canales iónicos tipo L. Y la fase 3, que es la salida rápida de potasio a través de los canales iónicos tipo S y L y se representa en el electrocardiograma por la onda T. Y la fase 4, que es la fase de reposo. Además, el periodo refractario absoluto, que como sabemos es un periodo en el cual la célula no va a responder a ningún estímulo, absolutamente. Y el periodo refractario relativo, en el que solamente un estímulo superior al normal puede sobreexcitar a la célula. Entonces, ¿cómo se produce la prolongación del intervalo QT hasta la torsión de puntas? Pues bueno, hay 4 hipótesis. La primera, que se produce un trastorno en el flujo de los iones cardíacos, o sea que es una canalopatía. Esto produce una repolarización prolongada y una dispersión del intervalo QT, que ya les voy a explicar más adelante. Esto va a producir postdespolarizaciones y finalmente actividad desencadenada. Esto es una secuencia de eventos que se produce en la prolongación del QT y la producción de la torsión de puntas. Entonces tenemos el potencial de acción, el trastorno en el flujo de los iones cardíacos. Tenemos el canal de sodio, el canal de calcio tipo L y los canales de potasio. En el trastorno en el flujo de los iones cardíacos se van a producir dos cosas. La primera es que entra de forma masiva sodio y calcio a la célula, o se retrasa la salida de potasio fuera de la célula. Entonces, esto va
a ocasionar que haya una repolarización prolongada, como podemos ver aquí. Entonces, la diferencia entre el intervalo QT mínimo y el intervalo QT máximo se denomina dispersión del QT. La dispersión del QT va a producir lo que se llama postdespolarizaciones. Se denominan así porque se ocurren despolarizaciones luego de que inició el potencial de acción. Entonces tenemos dos tipos de postdespolarizaciones. Las que ocurren en la fase 2 y en la fase 3, que se llaman las postdespolarizaciones tempranas, y las tardías, que se producen en la fase 4. Estas postdespolarizaciones van a generar una actividad desencadenada. ¿Qué es una actividad desencadenada? Es la suma de postdespolarizaciones que pueden producir una extrasístole ventricular y finalmente una torsión de puntas. Entonces, eso es en cuanto a la fisiopatología. Por ejemplo, aquí también vemos lo que es los postpotenciales precoces que se ocurren en la fase 2 o en la fase 3 y actividad desencadenada. Como vemos aquí, en este caso fue autolimitada, pero otra vez empieza de forma recurrente. Y aquí los postpotenciales tardíos que ocurren en fase 4. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para que nuestros pacientes desarrollen torsión de puntas? Que tengan edad mayor, que sean del sexo femenino, que tengan comorbilidades como por ejemplo hipertrofia del ventrículo izquierdo, fracción de eyson reducida, antecedentes de isquemia, bradiarritmias, anomalías electrolíticas como por ejemplo hipopotasemia, hipomagnesemia, deterioros metabólicos como insuficiencia renal, falla hepática, predisposición genética a la prolongación del intervalo QT y el uso de fármacos que prolongan el intervalo QT, que como vamos a ver más adelante ya les voy a comentar. Dentro de la etiología tenemos lo que son medicamentos, bradicardia. Tenemos que saber que a mayor bradicardia hay mayor aumento de la repolarización, y si hay mayor repolarización va a suceder lo que hablamos con la fisiopatología. Se van a producir postdespolarizaciones tempranas y la actividad desencadenada. La hipocalemia, hipocalcemia y la hipomagnesemia producen un retraso en la salida de corrientes de potasio y van a prolongar el intervalo QT. Ahora entonces imaginemos un paciente que consume medicamentos que prolongan el intervalo QT, está bradicárdico y tiene alteraciones metabólicas como hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Este paciente va a tener muy alto riesgo de desarrollar torsión de puntas. Dentro de los medicamentos tenemos cualquier cantidad de medicamentos que prolongan el intervalo QT, desde antiarrítmicos del tipo 1A, del grupo 3, medicación psicotrópica, haloperidol, fenotiacinas, antibióticos, eritromicina, acitromicina, cloroquina, ciprofloxacina, entre otros. Pero hay un recurso online que se llama Credible Meds, donde uno puede consultar qué riesgo tiene de que ese medicamento prolongue el intervalo QT y qué riesgo tiene de desarrollar torsión de puntas, como por ejemplo aquí yo puse amiodarona y me indican el nombre genérico, el nombre comercial, el tipo de droga, el uso terapéutico y la clase, la categoría del riesgo. Por ejemplo, la amiodarona, riesgo conocido de torsión de puntas, y no se la debe indicar en síndrome del cauto largo congénito. Esta página se actualiza continuamente, por lo que sí les recomiendo de que la puedan revisar. Bueno, ¿qué clínica, qué síntomas tienen estos pacientes? Una forma puede ser asintomática, o sea, tienen el intervalo QT pero están asintomáticos, y esto va a suceder en ausencia de arritmias. Y otra forma que puede ser sintomática, y va a depender de la frecuencia y la duración de la torsión de puntas
en presencia o ausencia de mortalidades, comorbilidades o factores de riesgo, como ya los hablé. La mayoría de los pacientes presentan palpitaciones, síncope, presíncope o parada cardíaca súbita. Y el examen físico de estos pacientes es normal, salvo por la frecuencia cardíaca, si está disminuida o aumentada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente mediante un electrocardiograma. Siempre debemos medir el intervalo QT manualmente. Debemos compararlo con un electrocardiograma previo si está disponible y siempre corregirlo para la frecuencia cardíaca. El intervalo QT en las mujeres va de 360 a 460 milisegundos. Y en el hombre desde 350 a 450 milisegundos. Y si tiene más de 500 milisegundos, ya sea hombre o mujer, tiene muy alto riesgo de desarrollar torsión de puntas. ¿Alguna pregunta o algo que necesiten? Solamente me interrumpen y me dicen nomás. Yo tengo una pregunta. Ok. Si tenemos un paciente adulto mayor que está con un síndrome confusional agudo y toca darle haloperidol, y si no hay un EKG previo, y debería yo hacerle un electrocardiograma en ese momento para ver si hay alguna complicación. Buena pregunta. Por ejemplo, en este caso tendríamos que individualizar el riesgo de cada paciente. Por ejemplo, más adelante les voy a comentar cómo calcular el riesgo. Pero, por ejemplo, si nuestro paciente tiene un riesgo de desarrollar torsión de puntas o de prolongar el QT bajo, sí se lo puede indicar, no hay ningún problema, y sin EKG previo. Pero si nuestro paciente tiene un riesgo que ya es de alto riesgo o incluso de moderado riesgo, y aparte de eso tiene comorbilidades, toma medicamentos que prolongan el intervalo QT, alteraciones metabólicas, entonces sí deberías hacerle un electrocardiograma al inicio y mientras dure el tratamiento, porque pueden desarrollar prolongación del intervalo QT y torsión de puntas. Más adelante vamos a aprender cómo evaluar el riesgo. Wix, si me permites, solamente para apoyar lo que estás diciendo, Sí, ante la administración por primera vez de un medicamento que se conoce prolonga el intervalo QT, se siempre hay que considerar el contexto global, ¿no? O sea, le voy a dar, como decía la doctora, haloperidol. ¿Y qué más le voy a aumentar? ¿Solamente eso? ¿O le voy a dar también furosemida? Le voy a dar, como en la pandemia de COVID, ¿no? No era solamente la cloroquina, era la citromicina. exacto. Algunos pacientes era también furosemida, bla, 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 bla. Era también el cotrimoxazol, que también prolonga el QT. Entonces, Sí. a veces no solamente se introduce un medicamento o no solamente una condición, ¿sí? Sino a veces hay patologías y entonces, en realidad, sumando la totalidad de las cosas, como es que mejor se puede opinar, ¿no? Así que, bueno, solamente voy a para apoyar lo que estás diciendo, que me parece que está muy bien. Sí, Perdón. Gracias. Bueno, electrocardiográficamente, ¿cómo reconocemos una torsión de puntas? La torsión de puntas tiene una frecuencia ventricular que va desde 160 hasta 250 latidos por minuto. La variación del eje ocurre de 0 a 180 grados y también varía la forma del QRS. Por ejemplo, aquí en este electrocardiograma vemos el cambio de polaridad de negativo a positivo. Entonces, es un cambio súbito del eje a 180 grados. El intervalo QT va a estar prolongado, los RR van a ser irregulares. Muchas veces suele ser de corta duración y termina espontáneamente, pero
la mayoría de las veces o en pocas veces puede producir fibrilación ventricular y muerte súbita. El intervalo QT. El intervalo QT, como sabemos, es la sístole de activación ventricular y incluye lo que es la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. ¿Dónde lo medimos? Generalmente en D2, como lo recomiendan la mayoría de las guías. Pero a veces es muy difícil de medirlo en D2 y hay otra alternativa, como reporta este estudio hecho en la India en el 2012, que podemos medirlo en ABR, ABF, B5, B6 y B4 en esta secuencia, pero jamás en ABL, porque hay mucha discordancia entre ABL. Y también recomienda medirlo en D2 porque la mayoría del síndrome de Cutler-Aragón congénito es largo en niños. ¿Qué sucede cuando la onda T es difícil de identificar? Por ejemplo, aquí tenemos una onda T y aquí tenemos otra onda. Muchas personas dirán que aquí termina la onda T, pero esta es la onda T y esta es la onda U. Y acá tenemos una onda T bífida y aquí también tenemos una onda U. Muchas personas pueden hacer que la onda T termine hasta acá, pero hay dos formas de medir, de identificar dónde termina la onda T. Y la una es con el método de límite, que es el punto donde la onda T, el final de la onda T, se une a la línea isoeléctrica, y ese marca el final de la onda T. Ese es el método de límite, más fácil. Y hay otro que es el método de la tangente. El método de la tangente dice que la línea que toca la parte más inclinada de la onda T y una línea que cruza por la línea isoeléctrica. En este punto se marca el final de la onda T. ¿Y qué sucede cuando está la onda U? Si la onda U es menor del 50% y es diferente a la onda T, no se la debería de incluir en el intervalo QT, porque esto lleva a errores diagnósticos en el intervalo QT. Por ejemplo, tenemos aquí el intervalo QT desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Aquí es más sencillo porque con el método del límite podemos identificarla rápidamente. Por ejemplo, acá tenemos una onda T y una onda U. Aquí también podemos utilizar el método de límite y identificar el final de la onda T. Cuando están separadas se hace más fácil de identificarlas. Pero por ejemplo, aquí tenemos el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, utilizando el método de la tangente. Reconocemos una onda T bífida porque son dos ondas del mismo voltaje, pero el nadir entre esas dos ondas no llega a tocar la línea isoeléctrica. Entonces, sí podemos de alguna manera identificar el final de la onda T cuando tenemos T bífida. Pero, ¿qué sucede en este caso? Pues muchas personas marcarán el final de la onda T en este lado de aquí, pero la recomendación es que debemos de medir el complejo QRS cuando la onda T es menor del 50%, desde el inicio del QRS hasta el nadir, o sea, la parte más baja entre la onda T y la onda U. Y ese es el final de la onda T. ¿Cómo se hace la corrección de la frecuencia cardíaca? Como les dije, siempre tenemos que hacer la corrección de la frecuencia cardíaca porque la frecuencia cardíaca es inversamente proporcional al intervalo QT.
Entonces siempre debemos corregirlo para la frecuencia cardíaca. La fórmula más usada es la fórmula de Bassett, que la mayoría de guías recomiendan utilizarla cuando esté la frecuencia cardíaca entre 60 y 90. La fórmula es intervalo QT dividido para la raíz cuadrada del RR. ¿Qué significa esto? Medimos el RR, el número de cuadritos en milímetros o en segundos, por ejemplo 17 milímetros, y el intervalo QT 9 milímetros. Y tenemos un intervalo QT corregido de 437 milisegundos, que es lo normal. Como les indicaba, la fórmula de Bassett es la más utilizada cuando la frecuencia cardíaca está entre 60 y 90, pero otros recomiendan que puede estar entre 50 y 70. Pero también hay otras fórmulas, como por ejemplo la fórmula de Friedericia, Framingham-Hodge, que se pueden utilizar cuando el pulso está menos de 50 o la frecuencia cardíaca está más de 70. La regla del RR, o regla de la mitad, es útil. La regla del RR significa que, por ejemplo, yo mido el complejo QRS, y si el intervalo QT no pasa más de la mitad entre el RR, el intervalo QT está normal. Pero si yo mido el complejo, el intervalo QT, y pasa más de la mitad entre dos complejos RR, entonces está prolongado. Pero esta técnica ha sido inexacta y no ha demostrado ser tan fiable, por lo que no se debería recomendar. Así lo indica este estudio que fue publicado en el 2015. En un intento de que esta regla que fue realizada sirva de algo, la doctora Richal, en el 2020, este artículo recién publicado en marzo, publicó un estudio que se realizó en el departamento de emergencia, que era como screening para identificar el intervalo QT. Entonces ella fijó el intervalo QT a 485 milisegundos, que es aproximadamente más de 12 cuadritos, pero solamente en frecuencia cardíaca menos de 60. O sea que si tienen frecuencia cardíaca de 61, no podemos utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué significa fijar el intervalo QT a 485 milisegundos? Por ejemplo, aquí tenemos un electrocardiograma donde la frecuencia cardíaca está en 51 latidos por minuto. Y medimos el intervalo QT y mide 440 milisegundos. Esto es normal. Pero, por ejemplo, acá tenemos un electrocardiograma donde el intervalo QT mide aproximadamente más de 15 cuadritos. Entonces, este nos da un intervalo QT corregido de 600 milisegundos. Fijando el intervalo QT a 485 milisegundos, tiene mucha sensibilidad. Sensibilidad del 100%. Entonces, solamente en frecuencias cardíacas menores de 60, que es donde nosotros más vemos. Y como les dije, el síndrome del QT largo adquirido es bradicardia dependiente. ¿Y qué pasa cuando nuestro paciente tiene fibrilación auricular? Pues se deben seguir las mismas recomendaciones, medirlo en D2. No hay diferencias entre las escalas Bassett, Friedericia. En cualquier momento se puede cortar, solamente volvemos a ingresar con el mismo enlace, ¿sí? Ya, y se debe utilizar un promedio de 5 a 10 latidos de forma manual, pero es un poco más laborioso. ¿Y qué pasa cuando nuestro paciente tiene bloqueo de rama y ritmo de marcapaso? Se debe utilizar la fórmula de Bogosian, que es el QT medido
es igual al QT del bloqueo menos el QRS del bloqueo dividido para 2. La derivación donde lo podemos medir es en B6. En este estudio fue hecho en la derivación B6, pero pueden utilizar B3 o B4. Luego corregirlo para la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí tenemos el QT del bloqueo, mide aproximadamente 400 milisegundos. Y el QRS del bloqueo, 140 milisegundos. Esto lo divido para 2, me da 70 milisegundos. Los 450 milisegundos menos los 70 milisegundos nos dan 380 milisegundos. Esto debo corregirlo para la frecuencia cardíaca. Aproximadamente este electrocardiograma tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto y nos da un QT corregido de 425 milisegundos, que es normal. Entonces, esta fórmula de Bogosian, que fue validada en el 2017, es de gran utilidad. Y debemos confiar en el resultado automatizado del electrocardiograma. En muchas ocasiones nos fijamos en la frecuencia cardíaca, el PR, a veces en el QT, pero esto ha demostrado ser inexacto según las recomendaciones de la American College Cardiology. Entonces, no tienen utilidad. Hay un recurso online que es QT Calculator, que es realizado por la Universidad de Ámsterdam, donde uno solamente pone el sexo, la edad, el intervalo QT en milisegundos, la frecuencia cardíaca, el intervalo RR, qué método utilizamos para medir la onda T, y nos dan los resultados. También están disponibles en aplicaciones para teléfonos celulares. En cuanto al tratamiento, hay 4 principios básicos. Debemos identificar la causa médica subyacente, corregir niveles de electrolitos, descontinuar o disminuir la dosis de medicamentos causantes y realizar un EKG diario hasta normalizar el intervalo QT. Y siempre va a depender del estado hemodinámico de nuestro paciente. Si nuestro paciente está estable y tiene un solo episodio de torsión de puntas, magnesio intravenoso es suficiente para detener la arritmia. Pero si nuestro paciente tiene múltiples episodios de torsión de puntas, aparte del magnesio intravenoso, debemos regularizar la frecuencia cardíaca con marcapasos o isoproterenol IV hasta una frecuencia cardíaca de 90 a 100. ¿Y por qué aumentamos la frecuencia cardíaca? Porque así acortamos la repolarización ventricular. Entonces disminuimos el intervalo QT. Y si nuestro paciente está inestable, debemos realizar una desfibrilación eléctrica. ¿Y podemos utilizar antiarrítmicos en pacientes inestables? No, los antiarrítmicos están contraindicados en pacientes inestables. ¿Qué dicen las guías americanas? Si tenemos prolongación del intervalo QT y torsión de puntas que es inducida por medicación, como recomendación 1, en pacientes con torsión de puntas recurrentes asociado a prolongación del QT y bradicardia que no responden al magnesio intravenoso, debemos incrementar la frecuencia cardíaca con marcapaso auricular o ventricular para suprimir la arritmia. También en pacientes con prolongación del intervalo QT debido a medicación, hipocalemia, hipomagnesemia u otro factor adquirido y torsión de puntas recurrentes, la administración de magnesio intravenoso está recomendada para suprimir la arritmia. Y para pacientes con torsión de punta asociada a prolongación del QT adquirido, la reposición de potasio a más de 4 milimoles por litro o más y de magnesio a valores mayor de 2 milimoles son beneficiosas. Y en pacientes con síndrome de QT largo congénito o adquirido, los medicamentos que prolongan en el QT son potencialmente peligrosos, con recomendación 3 de daño. ¿Qué dicen las guías europeas? En cuanto a proarritmias relacionadas con fármacos, se recomienda retirar los agentes perjudiciales siempre que se sospechen arritmias inducidas por fármacos y se hayan excluido otros sustratos arritmogénicos con indicación 1B. Y a pesar de una posible causa corregible de la arritmia ventricular,
se debe considerar la necesidad de implante profiláctico de un desfibrilador autoimplantable basado en una evaluación individualizada del futuro riesgo de arritmias ventriculares de riesgo vital, con recomendaciones. ¿Y cómo identificamos el riesgo? Que es lo que antes estábamos comentando. Si nuestro paciente presenta bradicardia súbita o pausas compensadores post-extrasístoles ventriculares largas, como por ejemplo aquí, y ondas U prominentes, también ondas T alternantes, con taquicardia ventricular polimórfica no sostenida. Estos son indicios de que en cualquier momento nuestro paciente puede hacer una torsión de puntas. Entonces tenemos que estar pendientes y corregir las causas modificables para evitar la torsión de puntas. Hay un score que se denomina score de Tisdale que se utiliza en pacientes hospitalizados para evaluar el riesgo de prolongación del intervalo QT y torsión de puntas. Los factores de riesgo, como por ejemplo edad mayor de 68 años, 1 punto; si es mujer, 1 punto; si está recibiendo diuréticos de ASA, 1 punto; si el potasio está a menos de 3.5 o 2 puntos; si tiene un intervalo QT corregido al ingreso de más de 450 milisegundos, 2 puntos; si tiene infarto del miocardio, 2 puntos; si recibe más de 2 medicamentos que prolongan el QT, 3 puntos; además si está en sepsis, 3 puntos; si hay insuficiencia cardíaca, 3 puntos; y si hay un fármaco que prolonga el intervalo QT, 3 puntos, con un puntaje máximo de 21 puntos. Si nuestro paciente tiene menos de 6 puntos, es bajo riesgo. Si tiene de 7 a 10 puntos, riesgo moderado. Y si tiene riesgo alto, más de 11 puntos. Cuando ya identificamos riesgo moderado, más de 7 puntos, debemos identificar cuáles son las causas corregibles nuevamente para evitar la torsión de puntas. El mensaje a casa: siempre mediré el intervalo QT de forma manual. Debemos corregirlo para la frecuencia cardíaca y estratificar el riesgo de prolongación del intervalo QT. Eso es todo. Gracias por la atención.